días, vamos a comentar la sesión de hoy, 17 de marzo de 2017 en DAX. Hoy tenemos la triple hora bruja, vencimiento de futuros de DAX y de otros futuros europeos. Así que bueno, he intentado operar al principio de la sesión porque luego puede volverse volátil o engañosa y he preferido, si se podía, hacer alguna operación antes y cerrar la jornada un poco antes de hora. Bueno, este es el gráfico en una hora, está un poco cambiado porque claro, al tener vencimiento de futuros pues no me ha dado tiempo aún de acabar de trabajarlo del todo para acabar de configurar y cuadrar las zonas que teníamos en el anterior gráfico. Pero bueno, básicamente lo que he hecho es conservar la directriz alcista porque esto sí que no ha variado mucho, como podéis ver. Es cierto que durante el día 15, es decir, antes de ayer, el miércoles, el precio, como habíamos comentado, rompió en la apertura la línea o la directriz alcista abriendo por debajo, pero fijaros que desde entonces ninguna otra vela ha cerrado por debajo, aunque algunas pues la han roto, pero ninguna otra vela ha cerrado por debajo. Y esta mañana pues ha habido una apertura justo en este nivel 12.083, que era la última zona que teníamos en una hora antes de superar los máximos de los 12.137. Ayer el precio rompió ya esta zona, dejando el precio en la apertura ya por encima, y al final del día fijaros como el precio, pues a las 5 de la tarde, el precio finalmente bajó a cerrar el gap que habíamos comentado que quedó aquí arriba. En 15 minutos veremos mucho más claro el movimiento de ayer. Fijaros, bueno, lo mismo, tengo que acabar de cuadrar los datos y aquí hay todo esto, claro, no había el futuro aún en marcha, pero fijaros que dos cosas importantes es ayer la distribución que hicieron cuando el precio llegó arriba del todo, ¿de acuerdo? Cómo el precio volvió a caer justo más o menos hasta la apertura aproximadamente, luego el precio cómo rebotó, acordaos que intentamos coger un corto en esta zona más o menos, y luego el precio hasta dos veces intentó, pero fijaros cómo ya el precio poco a poco pues fue cayendo el volumen, y finalmente pues hicieron el recorrido a la baja que comentamos, que no sabíamos si lo haría o no, pero que tenía pinta de poder hacerse. Bueno, pues esta mañana lo mismo, hemos abierto por aquí. Aquí teníamos esta zona en 15 minutos que había servido durante el día 15, es decir, el miércoles, como comentaba antes, como punto de parada, y al final del día, después del discurso de la Fed, fijaros cómo el precio se fue hacia arriba, dejando ayer en la apertura por encima de los máximos que habíamos comentado anteriormente. Y nada, hoy pues el precio ha llegado a esta zona de aquí. Aquí ha aparecido un giro en scalping, ahora comentaremos. Fijaros, es la misma zona que comentábamos en una hora, esta de aquí, que coincidía con la directriz alcista, con lo cual me ha hecho pensar en que podíamos coger largos. Además, fijaros como el precio a primera hora, bueno, voy a poner el punto de scalping. Vamos a coger esto, vale. Esta ha sido la apertura, han dejado el clúster aquí arriba, casi el volumen más alto de toda la sesión, solo superado por este de aquí. Fijaros como el precio pues estaba en lateral aquí, han intentado romperlo, no han podido, bajamos, sale un clúster aquí, perdón, este de aquí de volumen, este lo intenta romper, fijaros dónde sale el clúster de esta vela, no pueden, nos dejan un gap y el precio ya se queda por abajo hasta llegar aquí abajo. Aparece lo que sería el clímax de ventas justo en la zona donde tenemos la directriz alcista en una hora, donde tenemos la zona en hora, ¿de acuerdo? 53, fijaros que estamos 55, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que se van un poco más para abajo, 48, que sería este mínimo de aquí, pero el precio en todo momento se aguanta y tiramos hacia arriba. Fijaros como está aquí, intentamos, no podemos pasar el clúster hasta que lo pasen, y cuando lo pasan y lo dejan arriba y más de dos velas nos cierran por encima del clúster, tenemos que estar atento a qué, pues a que nos pueda hacer un movimiento al pullback del clúster para tirar hacia arriba con un final de extensión que puede coincidir o no con el siguiente clúster de trabajo y demás, donde teníamos este gap de aquí. Fijaros como el precio hace un A, un B y un C que termina justo donde aparece una mecha, ¿de acuerdo? Sin mucho volumen además decreciente, sin mucho volumen, y el precio enseguida recupera y el precio acaba cerrando por encima del clúster. Yo cuando he visto que ha habido esta recogida tocando de nuevo la
la directriz alcista le he dado directamente un largo, y a partir de aquí he puesto el final de objetivo, el objetivo final en el clúster. Cuando ha llegado aquí arriba, lo he estado pensando, quedaban 2 minutos, hay 2 puntos para llegar. Fijaros cómo ha aparecido aquí una zona de limitadas que se la han comido directamente y han acabado cerrando el gap. Una vez cerrado el gap, retrocedemos un poquito y a partir de aquí empieza primera extensión, segunda extensión. Vamos a ver si ahora ya el precio pues quiere continuar subiendo hasta el cierre de gap que tenemos justo por aquí arriba. ¿De acuerdo? Fijaros cómo van apareciendo algunas limitadas. Esto puede ser un fuel para las manos fuertes, para tener las contrapartidas cuando tienen hacia arriba. En cualquier caso, recordar hoy es vencimiento de futuros de 12 a 1. Esto puede ser complicado, puede haber movimiento. Y ya tenemos las extensiones hechas, con lo cual quizá podemos ver ahora un retroceso a esta zona aquí en la apertura, que podría ser perfectamente el pullback a todo este lateral que ha habido en la apertura, y a partir de aquí pues tirar hacia arriba. ¿De acuerdo? Podríamos ir trazando fibos que durante el día de hoy han sido bastante interesantes, y fijaros que más o menos pues en esta zona por aquí tendríamos el final de extensión en el cierre de ayer, donde pues como digo podríamos tener un objetivo de llegada del DAX con retroceso o sin retroceso al pullback de apertura. Bueno, nosotros nos vamos con 14 puntos y medio, el objetivo eran 16, el stop eran 7 puntos aproximadamente, un 2 a 1, bien intentado creo. Paciencia para recoger todo este recorrido, sobre todo al principio, aunque también hay que decir que fijaros cómo el delta acumulado, cuando el precio ha bajado aquí, fijaros que el delta acumulado casi ni se movía, y hemos tenido un movimiento, después el precio ha tirado, hemos estado aquí en este pequeño movimiento lateral hasta que hicieron el tirón, más o menos por aquí, y fijaros que el delta continúa siendo un delta alcista. Incluso cuando el precio ha hecho este retroceso aquí, que yo no tenía ninguna zona, ningún clúster, nada que me pudiera quizá marcar pues una entrada, sería esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que solamente tenemos el clúster por aquí en un minuto. Ahora, con el cambio gráfico no sé qué pasa, bueno, eso vale, lo pondré. Bueno, la cuestión es que a partir de aquí el precio quizá podía hacerse otra entrada un poco más arriesgada, seguramente. Voy a ver si tengo un momentito, porque creo que he tenido problemas al iniciar el ordenador y alguna parte de la sesión, como podéis ver, hasta aquí. No tendré los datos. No. Bueno, quería ver dónde estaba exactamente el clúster, luego lo buscaré. Pero bueno, la idea es que esto ha hecho un retroceso, ¿de acuerdo? Y desde este retroceso con final de extensión se terminaba justo aquí. Fijaros que este era el final de extensión. Perfecto, cierre, toque a la zona de resistencia que ha salido anteriormente durante la hora. Pasamos el clúster, o nos quedamos justo en el clúster de apertura, que es en la apertura, y ya está. Es visto en un minuto. Esto podría ser, perdón, en 30 segundos. Voy a poner el clúster que no había puesto antes para no tener tantas líneas y historias, pero fijaros cómo el clúster realmente está justo aquí, y mirar que cuando el precio tira hacia arriba, fijaros donde aparecen dos clústeres de volumen, y el significativo es este de aquí, justo en el clúster anterior para hacer la rotura, y a partir de aquí pues bueno, veremos lo que hacen. Bueno, pues esto ha sido la sesión de hoy, muy rápida. Creo que se ha hecho la entrada perfecta, la entrada que me gusta, un pullback al clúster con un ABC, con un retroceso, si no me equivoco, aproximadamente del 61,8, perdón, del 76, claro, esto es el 76, y desde aquí pues tenía el final de extensión aquí, habiendo hecho esta paradita aquí en el VWAP, pues me he arriesgado a coger 6 puntitos más que han venido de gloria y han sabido perfecto para compensar un poco los events de ayer, de la mañana y de la tarde. Bueno, nos vemos ya el lunes, que tengáis un buen fin de semana y nada, buen trading.